Vamos adelante con la intervención de Jaime Palafox. Para nosotros es un placer que esté hoy aquí. Bueno, es una persona ya conocida entre sobre todo el área internacional y, bueno, estoy segura de que nos va a enriquecer mucho con su presentación. Cuando quieras, Jaime, puedes compartir abajo la presentación. Sí, ¿la veis ya? Sí, se está abriendo. Fenomenal. Listo, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a Cámara de Navarra, a Laboral Cucha y sobre todo a NagriFood por contar conmigo en esta presentación. Mi presentación, lo que voy a tratar de dar es una perspectiva general, hablando un poco del entorno, en el entorno en que estamos. Ya tanto Ana como Félix han hecho algunas menciones, trataré de completar algunas ideas o algunas claves de cara a la elección de mercados prioritarios. Luego hablaremos un poco del COVID-19. Alguien en una presentación vi que le llaman el cisne negro. Hablaremos un poquito de cuál ha sido la influencia o del COVID-19 o algunos datos relativos al COVID-19 en relación con nuestro sector. Y por último, pues trataré de explicar algunos retos que para mí son importantes, que ya estaban antes del COVID, pero que yo creo que a partir del COVID todavía son más importantes para el exportador agroalimentario, ¿no? Y aquí hablaremos de dimensión, competitividad, innovación, creación de valor, falta de mentalidad colaborativa, etc. Bueno, pues sin más, me gustaría compartir con vosotros este dato de la OCDE, donde se hablan de las clases medias emergentes, ¿no? Las clases medias emergentes es una clave fundamental a la hora de ver los mercados prioritarios. ¿Por qué? Pues porque son los consumidores potenciales de productos importados, sobre todo a nivel de bienes de consumo y particularmente de alimentación, ¿vale? Entonces aquí vemos las principales áreas del mundo y cuál va a ser la evolución o cuál es la evolución prevista por parte de la OCDE entre 2009, es decir, antes de ayer, y 2030, es decir, pasado mañana, ¿no? Y aquí vemos pues claramente cómo Asia lidera el crecimiento de estas clases medias emergentes, seguido por Middle East, o sea, Oriente Medio y África, después Latinoamérica, y que los países desarrollados, como es Europa y también Norteamérica, el dato de Norteamérica es especialmente sorprendente, pues están por debajo. Pero siempre me gusta poner esta tabla, que es muy fea de ver, pero me parece que el dato es mucho más claro que en el cuadro anterior, ¿no? Si vemos aquí la tabla, aquí lo que se habla es con los mismos datos, es decir, las clases medias emergentes, es decir, los consumidores potenciales de productos agroalimentarios importados en 2009 y en 2030, repito, antes de ayer y pasado mañana, pues vemos un dato que yo creo que es espectacular, ¿no? Y es que en el 2030, Asia-Pacífico, que no es solo Asia, es la Asia, me gusta decir, es el Asia de los ojos rasgados, ¿no? Pues será en 2030 el 66%, es decir, 2/3 de las clases medias globales estarán en Asia, ¿no? Yo creo que esto es un reto y un dato y un reto importantísimo que hay que tener en cuenta. Y que luego veremos que ya se refleja en las exportaciones actuales, ¿eh? O sea, porque muchas veces todos sabemos que estos organismos internacionales pues hacen sus predicciones, pero a veces aciertan y a veces no, pero luego veremos que en la realidad ya se está cumpliendo este dato, ¿no? Y bueno, y en el resto pues vemos, pues por ejemplo, que tanto Europa como Norteamérica pierden importancia en favor de Asia, fundamentalmente, como digo, en favor de Asia. Bueno, y esto es lo que estaba comentando, ¿no? Es decir, como decía, la OCDE hace sus predicciones, pero esto es la realidad. Esto es el ranking de mercados de las exportaciones de productos agroalimentarios españolas en el año 2019, ¿no? Y una comparativa a un año, es decir, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A un año pueden pasar muchas cosas. Aquí vemos un dato espectacular de las exportaciones a China, que son, como probablemente muchos de vosotros sabréis, están influenciadas por la situación que hay ahora mismo en China, con la peste porcina africana afectando a su cabaña
con lo cual tienen que importar y van a estar importando durante muchos años pues, carne de cerdo que ellos mismos no pueden producir. Pero bueno, esto es un dato del último año. Si uno ve, que yo creo que es todavía más relevante, los datos a medio y a largo plazo, de los últimos 5 y 10 años, pues vemos que los países de ojos rasgados, que son los que están marcados en rojo, son los que tienen crecimientos más potentes, ¿no? En el caso de China, en los últimos 10 años, la tasa media de crecimiento es del 34%, en el caso de Corea del Sur del 21%, Filipinas 26% y Japón, un mercado que está un poco en medio porque no es un mercado emergente, es un mercado, pero también con cifras pues muy interesantes, con un crecimiento del 16%. Pero es que cuando yo pongo esta diapositiva, muchas veces las empresas me decís, bueno, sí, pero aquí, claro, no todos podemos exportar a China, no todos podemos exportar a China, no todos podemos exportar a Asia. Esto es para unos cuantos, pero no para todos. Bueno, a mí me gusta siempre hablar en este sentido de lo que yo llamo las dos escuelas dentro del sector, ¿no? Hay una escuela que muy respetable y además tienen razón, o por lo menos parte de razón, que dicen que las exportaciones están muy ligadas a la afinidad de gustos. Es decir, como dicen, ¿no? Las conservas de pescado o las aceitunas no se venden en China y no se venderán. Sin embargo, otra escuela dice que las exportaciones están más ligadas al crecimiento económico y al desarrollo de las clases medias. ¿Por qué? Porque los gustos se globalizan. Y aquí a mí siempre me gusta utilizar lo que yo llamo el efecto espejo. El efecto espejo podría ser el sushi en España, ¿no? O sea, el sushi, que es un producto que no es nada afín a nuestra gastronomía, pues sin embargo, si hacemos una encuesta entre todos los que estamos presentes hoy en la sala, pues seguro que más de un 70 o más de un 80% consumimos o hemos consumido e incluso nos gusta este producto, ¿no? Pues si vemos el efecto espejo, esto significa que en los países asiáticos pues van a estar cada vez más dispuestos a consumir los productos que aquí hacemos, el aceite de oliva, los embutidos, las conservas, que son nuestras, pues como digo, yo creo que cada vez más van a estar. ¿Por qué? Porque hay una globalización clarísima de los gustos, ¿no? Yo siempre me gusta contar una anécdota de cuando yo trabajaba en Fiat, que hacíamos muchas misiones de compradores, ¿no? Pues tener al lado a un señor que era de Indonesia, ¿no? Con una barba larga de estas, que a mí me recordaba la época de Kung Fu, ¿no? Y estar hablando con él y de repente pues ponernos a hablar y ver que teníamos un montón de cosas en común, porque a él le gustaba la gastronomía, le gusta la alimentación. Entonces llega un momento en que esta globalización que nos afecta a todo también afecta a los gustos alimentarios. Y de hecho las exportaciones poco a poco, lógicamente es más difícil exportar a China que aceitunas que exportarlas a México o a Estados Unidos, pero poco a poco las exportaciones a China de aceitunas pues están incrementando, igual que en el resto de productos, ¿no? Un poco para romper esa, porque muchas veces cuando se habla de los datos globales hay gente que dice, bueno, sí, esto está muy bien a nivel global, pero a mí no me afecta. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, aunque, como también veremos luego, lógicamente cada uno tiene que hacer su análisis a nivel propio y general. Bueno, volviendo a los datos generales, aquí tenemos los principales países de destino de las exportaciones a nivel de la Unión Europea y vemos que, pues, otra vez los países asiáticos, los de ojos rasgados, como me gusta definirlos a mí, pues tienen un papel muy importante, ¿no? Pues China está en el número 2, Japón en el número 4, Corea en el número 12, Singapur en el número 16, etcétera. Y además, cuando se ven aquí son solamente las cifras de crecimiento en el último año, pero en el 2019 a 2018, pero tienen un papel importante. Esto es importante también porque cuando uno analiza la situación de su propio sector, pues es importante ponerse en relación también con otros, ¿no? En lo que llamamos el benchmarking, ¿no? Entonces, la comparativa, por ejemplo, de España con Europa, pues nos da que en algunos países estamos bastante bien y en otros, como podrían ser, por ejemplo, Australia o Singapur, pues no estamos tan bien. Entonces, pues sería otro de los indicadores importantes a tener en cuenta a la hora de elegir mercados prioritarios a los que atacar. Como digo, esto es a nivel sectorial, luego cada uno tiene que hacer el trabajo interno a nivel de su propia empresa y de su propio producto. Y también me gusta
comparar con algunos de nuestros competidores y más hoy que estamos en Navarra, con Francia, que más allá de ser un referente en la exportación agroalimentaria, porque exporta más que nosotros y sobre todo con bastante más valor añadido, pues además o sea, Navarra es región fronteriza con Francia, ¿no? Y aquí vemos pues lo mismo, ¿no? O sea, que China, aunque en este caso no tiene una importancia relativa tan grande como en el caso español, pero ya es el octavo país, Japón el 10º, Singapur, que para nosotros es irrelevante, sin embargo para Francia pues tiene un papel muy importante, Hong Kong, Corea, etc. Y bueno, Ana Cañada ya comentaba los datos de Navarra, con lo cual no me voy a detener aquí, pero sí que, bueno, ella citaba el caso de Suiza, que a mí me sale por debajo, pero bueno, es igual. Esto puede ser por la fuente que no siempre coincide, pero lo que sí que yo creo que es relevante es lo que vamos a ver en la diapositiva posterior en esta, que es el porcentaje de exportaciones, esta comparativa de porcentaje de exportaciones por áreas que entre España, Francia y Navarra, ¿no? Bueno, si vemos, pues en el caso francés, la dependencia de la Unión Europea o la diversificación fuera de la Unión Europea es mucho más amplia, ellos venden únicamente el 62%, mientras que España está en el 72% y Navarra en el 78%. Y sin embargo Asia, que ya hemos visto que por múltiples razones, que es donde realmente va a producirse el crecimiento del consumo y el crecimiento de las importaciones en los próximos años, pues España está en el 18%, Francia está en el 14% y Navarra está únicamente en el 5%. Entonces, pues yo creo que aquí tenemos un dato sobre el que reflexionar y sobre el que yo creo que la conclusión sería que probablemente hay que prestar mayor atención a Asia, esa Asia de los ojos rasgados a la hora de acometer nuevas estrategias de introducción en mercados. Otro aspecto que también es fundamental a la hora de elegir los mercados prioritarios son las negociaciones comerciales, que, como todos sabemos, se llevan a cabo por parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos querer exportar a China o a Estados Unidos, el sector cárnico puede querer exportar a Estados Unidos, pero si la empresa no está autorizada a exportar, pues esto no sirve, ¿no? Y, de hecho, la propia Unión Europea, que como digo, o sea, a la hora de las negociaciones comerciales no se llevan país por país, sino que es la Unión Europea la que negocia con el resto de países terceros o con áreas comerciales del resto del mundo, pues tiene un análisis hecho en el cual se ve que a partir de la firma de tratados o de acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y el resto de áreas, pues las exportaciones se han incrementado. En el caso español hay un ejemplo muy claro, que es Corea. Desde el momento en que se firma a mediados de la década de 2000 este acuerdo de libre comercio, las exportaciones a Corea se incrementan de manera espectacular, ¿vale? Entonces, ¿en qué situación están ahora mismo las negociaciones comerciales de la Unión Europea con otras áreas y países? Bueno, pues se han puesto en marcha, o sea, se han firmado recientemente los acuerdos con Canadá y Japón, pues ya serían dos países que habría que tener en cuenta, porque esto implicará pues, una reducción de las tarifas arancelarias y también de las trabas no arancelarias, ¿no? Y luego hay negociaciones acabadas con otros países, muchos de ellos también en Asia, ¿no? Como es el caso de Singapur, como es el caso de Vietnam, y pues fuera de Asia pues sería México, ¿no? Que también, donde también la Unión Europea está negociando, y después pues, vendría Mercosur, Australia, Nueva Zelanda, etc. Pero mi mensaje aquí sería que hay que prestar atención cuál es la situación de las negociaciones comerciales de la Unión Europea con el resto de áreas y países, porque influye, como hemos visto y como se ve también en los datos de exportación concretos, en el crecimiento de las exportaciones a estos países. Bueno, y lo que decía, este análisis que yo hago a la hora de ver lo que son los mercados prioritarios para el sector a nivel español, pues cada uno lo tiene que hacer en su propia empresa. Y aquí, pues con permiso de mis amigos de COBA, pues ellos, con los cuales he contado o he coincidido en numerosas sesiones, pues ellos hacen el mismo análisis, pero a nivel de su empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí ellos hacen un ejemplo
de cuál es, en el caso de los ibéricos, donde ellos están presentes, hacen un análisis de cuál es un poco los datos y a partir de ahí pues toman sus decisiones. Pues este sería mi consejo final en este caso a la hora de los mercados prioritarios, que cada uno, esto se hace de manera muy rápida, se haga un análisis muy rápido de cuál es la situación de su sector y lógicamente también compare, como hacemos todos, haga un benchmarking con su competencia, no solo nacional, que muchas veces, esto lo veremos después, muchas veces nos concentramos mucho en ver cuál es la competencia que tenemos en el pueblo de al lado y no vemos la competencia que tenemos en el país, en el país cercano o lejano. Yo creo que cuando uno haga un análisis tiene que hacer un análisis global, viendo un poco dónde está la competencia en todos lados. Y yo también, otra conclusión que quizás haría en esta parte de mercados prioritarios es, lógicamente, todos sabemos cuál es la situación de muchas empresas medianas y pequeñas que cuando se les plantea la exportación a países lejanos, pues muchas veces no tienen los medios ni la capacidad, ¿no? Bueno, yo el mensaje que sí que quiero lanzar aquí es que no se trata de vender solo en mercados emergentes, aunque vender en mercados emergentes, que son los que están creciendo, va a ser probablemente en muchos casos más fácil que en mercados desarrollados, mercados cercanos. Pero sí tenerlos en cuenta. Es decir, si uno elige 3 mercados a la hora de iniciar o de ampliar su cartera de mercados a atacar, por decirlo de alguna manera, pues que al menos uno de los 3 tenga que ser emergente. Los otros 2 pueden ser desarrollados. Depende un poco, lógicamente, de la situación en que esté cada uno. Pero bueno, para alguien que esté empezando, yo siempre mi consejo es cojamos 3 mercados y de los 3, uno de ellos tiene que ser emergente. Porque además uno aprenderá mucho en esta experiencia. Sin más, paso a la segunda parte, a ese análisis del COVID-19, del cisne negro. Bueno, primero, cada vez, porque como todos sabemos, en los últimos tiempos tenemos muchos seminarios sobre el COVID, ¿no? Y si uno quiere hablar sobre alimentación, el COVID tiene que estar presente sí o sí, ¿no? Antes tuvimos la digitalización, que era como el gran mantra sobre el que teníamos que hablar, y ahora es el COVID, ¿no? Y lo primero que me gusta decir siempre es que yo no soy adivino, o sea, que la situación que tenemos es de alta incertidumbre y que es muy difícil hacer predicciones de lo que va a ocurrir. Pero bueno, lo que está claro es que sí que podemos, y además ahora cada vez más tenemos ya ha pasado un cierto tiempo y analizando un poco los datos y las tendencias, algunos se ha citado ya, pues podemos sacar algunas conclusiones que nos puedan servir para afrontar ya no el futuro, como ponía, sino el presente. Porque, como ya se ha comentado también, pues cada vez más parece que esta situación de COVID pues no va a durar como pensábamos hasta hace poco unos meses, sino que probablemente se demore en el tiempo por lo menos un par de años, ¿no? Entonces, pues hay que vivir con ello. Igual que nos pasa a nivel sanitario, pues nos pasa a nivel económico y en este caso en nuestras ventas en el exterior. Bueno, no soy muy de citas, yo no me gustan mucho las citas, pero bueno, esta sí me gustó, la vi una vez y la he tomado prestada, pidiendo permiso, por supuesto. ¿Qué es el cisne negro? Pues es el impacto de algo altamente improbable, ¿no? Y esto es lo que nos ha pasado con el COVID. Nadie se podía esperar hace 9 meses, ¿no? En el mes de diciembre del año pasado, e incluso en el mes de enero, que pudiéramos estar en la situación en la que estamos ahora, ¿no? El problema es que este cisne negro no es el primero, ya se suma a otros como es la presidencia del señor Trump, que ha sido pues, bastante perjudicial, como muchos de vosotros sabéis, para las exportaciones alimentarias españolas. No solo paró las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, sino que ha impuesto aranceles adicionales a una serie de productos y tenemos además la amenaza, si la administración Trump continúa, de que esto pueda continuar, ¿no? Aparte de las guerras comerciales
con China, que crean pues esa cierta incertidumbre o falta de estabilidad en el comercio internacional que siempre perjudica, ¿no? Y bueno, y por supuesto, y mucho más directo, para España y también para Navarra, por los datos que hemos visto de exportaciones a Reino Unido, el tema del Brexit, sobre el cual a día de hoy y a 2 meses vista, pues estamos todavía también en una total incertidumbre, pero que en cualquier caso, y pase lo que pase, no es es un cisne negro, no es un cisne blanco. Es decir, que lo que puede pasar es que sea muy, muy negativo o que sea únicamente poco negativo, pero lo que está claro es que el que Reino Unido deje de ser parte siendo como es uno de los principales clientes de nuestras exportaciones agroalimentarias, de que deje de ser parte de la Unión Europea y que pues no va a tener un efecto negativo en nuestras exportaciones en cualquier caso. Bueno, viendo un poco a cuál es el impacto del coronavirus, viendo en qué es lo que ha ocurrido, pues hasta ahora, pues lo que vemos en principio, que ya se ha citado, es que, bueno, pues las exportaciones agroalimentarias se han comportado bien, incluso al principio se ha incrementado por temas de aprovisionamiento. También hay que decir que este dato positivo del más 5,2 está muy influenciado por el dato que decía antes de las exportaciones del sector cárnico, particularmente a China, ¿no? que se han multiplicado por 3, ¿no? Si se quita ese dato, pues pues al final las exportaciones se quedan prácticamente estancadas, no crecen. No crecen. Otro aspecto que es claro y que todos sabemos es que la demanda del sector Horeca, igual que en España, y también, lógicamente, de los importadores que están orientados al mismo, pues ha caído a plomo, ¿no? en un montón de países, ¿no? Si bien, y esto también es lógico, los países que se han visto menos afectados, como es el caso, por ejemplo, de Escandinavia en general o Alemania, pues menos, ¿no? Ahí ha decrecido, claro que sí, ha decrecido, pero en menor medida que en otros países, ¿no? A cambio, porque bueno, antes cuando veíamos las citas que citaba Félix, ¿no? Del sector agroalimentario y comparaba con otros sectores, pues realmente siempre que hay una crisis, el sector agroalimentario, como todos tenemos que comer, pues yo lo digo siempre, ¿no? No nos hacemos ricos cuando hay una expansión, pero bueno, cuando hay una crisis tampoco afecta tanto, ¿no? Pero si bien es cierto que en este caso, con un descenso del comercio mundial, pues podía haberse visto más afectado de lo que se ha visto. O sea que aquí alguna luz y alguna sombra. Como decía, crece el retail y también crece el e-commerce. Aunque yo también sobre el e-commerce, y eso lo hablaré en la última parte, creo que hay que ser realista y tampoco pensar que va a ser que dentro, como he oído en algún seminario, ¿no? Hasta hace poco, que bueno, que el retail va a desaparecer y que el retail se va a convertir todo en e-commerce. Yo no creo que eso vaya a ser, hay que ponerlo en su justa medida. Pero lo que está claro es que esta situación de COVID va a hacer que lo que es el comercio electrónico, pues ya mucha gente se ha creado sus tiendas online, etcétera, con resultados muchas veces modestos todavía, pero bueno, lógicamente es un aspecto que hay que prestarle atención, y dentro de poco quien no tenga una tienda online, pues o pueda vender sus productos online, pues va a estar bastante limitado, ¿no? Luego, otro aspecto lógico es que esto, como siempre, va por barrios, va por sectores, ¿no? Entonces, aquellos sectores que tengan menos competencia, como es el caso que pueda ser el cárnico, en algún caso, me refiero en este caso a la carne fresca o el aceite de oliva, donde somos el primer productor y exportador a nivel mundial, pues de alguna manera se han reforzado frente a otros, como por ejemplo el vino, donde hay una competencia enorme, donde además se vende muchísimo en el sector Horeca. Pues estos sectores pues lo están pasando peor y lo van a seguir pasando peor. Otro aspecto que todos notáis, yo cuando hablo con los directores de exportación, pues les veo ahí pegados a la mesa porque estáis acostumbrados a estar viajando todo el día y ahora mismo no hay ferias, no se puede viajar, y esto pues lógicamente es un cambio enorme en las estrategias de comercialización. O sea, mucha gente me lo comenta ahora mismo, con mantener los clientes que tengo ya es suficiente. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil buscar nuevos clientes, ¿no? Tiene que ser una oportunidad. Bueno, aquí pues hay que ser imaginativo. Bueno, tenemos estas plataformas online que algunas cosas se han organizado y se seguirán organizando, ¿no? Hay que ver un poco y estar atento para ver cómo cambiar, como digo, en nuestras estrategias
de comercialización o de búsqueda de nuevos clientes, ¿no? Y luego también, pues lógicamente en una situación de incertidumbre, pues estar muy atento a toda la parte del pago y de la morosidad. Más aún cuando me consta que pues, entidades como CESCE o similares, pues han recortado bastante todas las coberturas, ¿no? a los temas de pago. Y bueno, ya viendo un poco la posible impacto más a medio plazo, pues está claro que estamos en una situación de incertidumbre, que es difícil pues de alguna manera hacer predicciones, pero bueno, yo personalmente creo que el descenso del consumo en Horeca no va a ser una cosa que se va a recuperar en un par de años. Yo creo que de alguna manera de esta crisis pues se va a producir una evolución y que esto va a suponer que nada va a volver a ser como antes, ¿no? Va a haber menos viajes, va a haber menos turismo. Esto que hemos hecho todos de viajes de fin de semana a 40 euros ida y vuelta, billetes de avión a 40 euros ida y vuelta y tal. Yo tengo mis dudas de que esto se vaya a mantener en el tiempo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Esto va a producir, lógicamente, también una evolución en las pautas de consumo y en la evolución de los canales a los que vendemos, ¿no? En cuanto a las tendencias de consumo, pues lógicamente en situación de incertidumbre pues crece la importancia del factor precio, pero también es importante que un driver de consumo como era la sostenibilidad, importantísimo y que poco a poco en España se estaba implantando de manera relativamente lenta. Yo he insistido mucho en que las empresas que no incorporaran este mensaje pues lo iban a tener difícil en algunos mercados. La crisis no ha hecho que se vaya para atrás. Al contrario, yo creo que está aquí para quedarse. En cuanto a mercados, antes se ha citado, en cuanto a la evolución económica, ¿no? Pues está claro que Asia ha llevado mejor la crisis y también que hay un cierto reforzamiento geopolítico de China, ¿no? frente a otros polos, ¿no? Entonces, yo creo que si Asia ya veíamos antes que era de alguna manera un mercado prioritario al que teníamos que prestar atención, pues después del COVID todavía con mayor razón, ¿no? Y por último, en el caso europeo, que nos interesa mucho a todos también, pues tengo mis dudas. En algún momento lo vi más difícil, lo vi más claro, ahora no lo tengo tan claro, pero vamos a ver un poco cómo evoluciona la crisis, pero hay un riesgo que ya se está viendo en algunos países y que además está ligado a otras tendencias, como todo lo que es el consumo de proximidad, etcétera, pero que lógicamente pues estos cambios que se están produciendo puedan llevar a un mayor localismo, ¿no? Y a un mayor proteccionismo, que cada vez pues los franceses, que ya todos sabemos que son muy chauvinistas y que tiran mucho de sus productos, pues que todavía tiren más, o que los alemanes pues hagan lo mismo, ¿no? Lo cual pues para una potencia exportadora como es España pues no sería nada positivo. Bueno, y ya para finalizar esta parte, en cuanto al impacto, ¿no? Bueno, esto es una estadística del mes de junio, el mes de julio, de los países asiáticos, que son los que en principio se han recuperado, bueno, los que en principio no, los que se han recuperado antes de la crisis del coronavirus, y donde se ve claramente que los consumidores, o una parte importantísima de los consumidores, responden que van a consumir menos fuera de casa que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esto es un punto, de alguna manera, que yo creo que hay que tener en cuenta, porque si ellos, que son los que antes se han recuperado, están diciendo que van a consumir menos fuera de casa, pues imaginaros los que todavía estamos, o los que vamos a tener una recuperación más lenta, como es el caso de Europa o América. Vale, en fin, y ya para terminar, pues citar de manera rápida algunos retos que yo creo que siguen siendo fundamentales a la hora de afrontar la exportación agroalimentaria y el futuro de la exportación a nivel de empresa. El primero, sobre el cual no me voy a detener porque muchas veces no depende de nosotros, es el de la dimensión, ¿no? De hecho,
La puse al final esta diapositiva, solo para decir que no tenemos empresas de tamaño grande, o sea, dentro de las principales empresas europeas no están empresas españolas y eso es algo que nos perjudica, lógicamente, porque lógicamente nuestros competidores Francia e Italia sí los tienen, entonces cuando una empresa pequeña va a un mercado, pues las empresas grandes como pueda ser Lactalis en el caso francés o Ferrero o Bari en el caso italiano ya están ahí y eso beneficia, tiene un efecto arrastre sobre todo el sector agroalimentario de ese país, ¿no? Y otro reto sobre el que tampoco me voy a tener hoy es el de creación de valor, ¿no? Yo siempre me gusta decir que, y además lo prueban los datos, y ya digo, no me voy a tener sobre ello, pero está claro que España exporta muy barato y a modo de prueba, pues esto es una foto que he hecho yo mismo en el líder de la distribución española, que todos sabemos quién es, de Valencia, como yo, y este es el cava que venden ellos y bueno, y el precio del cava, ¿no? Entonces, pues yo simplemente lo dejo ahí para que nos preguntemos cuál es la idea que puede tener un importador extranjero o un extranjero cuando va a esta cadena de supermercados y ve este precio, ¿no? Y cuando vuelva a su país y le venga otro productor del mismo producto o de otro y vaya a venderle, pues qué va a tener en mente, ¿no? ¿Qué va a tener en mente a la hora de negociar con los responsables de nuestras empresas? Bueno, y ya, ¿qué podemos hacer, no? Pues aquí algunos ejemplos, yo os voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos que yo creo que España ha hecho muy bien y donde hay que decir que yo creo que Mercadona en este caso ha ayudado, es que somos un sector donde a nivel de competitividad pues lo hemos hecho bien, ¿no? Y además en Europa y en el mundo se sabe que España tiene empresas de alta competitividad. Este es el caso de Galletas Gullón, que todos conoceréis. Bueno, ellos ponen aquí, son líder en coste para commodities, pero no solo. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Son líder en coste para commodities, pero también se han buscado un liderazgo en un segmento muy concreto, como pueda ser el de la galleta que ellos llaman salud, sin azúcar, sin gluten, etcétera, etcétera, que también es importante porque un líder en coste, bueno, pues está muy bien, pero siempre puede llegar alguien que venga después y te quite ese liderazgo y de forma rápida te quite el mercado. Otro ejemplo en la misma línea sería el del Grupo Agrosevilla, un poco también en la misma línea, ellos basados en integración vertical y tal, pero también, igual que antes, pues buscando un poco, que es la clave, no depender únicamente de costes, sino también tratar de dar algo de valor añadido a su producto. ¿Y cómo se da ese valor añadido? Pues aquí yo pongo algunos ejemplos, ¿no? Vía innovación, pues esto es una empresa tradicional como el almendro que vende turrón y ve cada vez la mayor dificultad de vender turrones en los mercados internacionales en general. Tienen unos mercados tradicionales donde sí que venden, pero no es fácil vender turrón en muchos países, ¿no? En muchos otros países. Bueno, pues ellos han innovado con estos palitos, ¿no? que de alguna manera pues se salen un poco del posicionamiento, de la visión general que tenemos del producto turrón y que bueno, pues tienen un margen relativamente importante, más importante o más grande que el que tienen en el caso del turrón tradicional, ¿no? Otro ejemplo, en este caso, bueno, no hay, estaréis de acuerdo conmigo en que no hay una categoría más conservadora o envejecida, y perdón para algunos me consta que estáis aquí, en algunos casos como puede ser el vino de Jerez, ¿no? Que en muchos casos pues cuesta. Bueno, pues este es un ejemplo de una empresa que en una categoría compleja por esa imagen tan tradicional que es asociada al vino de Jerez, pues ha hecho una perspectiva más fresca, más alternativa y está vendiendo muy bien en los mercados internacionales y con un margen superior a la media del sector, ¿no? Y bueno, pues en la misma línea, pues tratando de crear marca, pues que los pairing, como se dicen, ¿no? Los maridajes del vino de Jerez no sean únicamente con el jamón ibérico, que todos sabemos que marida perfectamente, sino que pueda ser también, ¿por qué no?, con el dim sum, que es lo que comen los asiáticos, ¿vale? Otro reto fundamental, ¿no? Que yo creo que es y que está ligado a la creación de valor que hablábamos antes, es la creación de marca, ¿no?
y de nuevo, ¿no? En una categoría como el aceite de oliva, que está en general muy asociada a commodity, con miles y miles de productores, pues, ¿cómo se hace eso, ¿no? Pues lógicamente con inversión de marketing y de materia gris, ¿no? Dándole a la cabeza, ¿no? Y este es el ejemplo de una empresa pequeña, que además relativamente joven y que los que están en el sector saben que ya es una referencia en el segmento gourmet en aceite de oliva, como es Castillo de Canena, ¿no? ¿Y qué han hecho ellos? Bueno, pues de alguna manera, como decía, pues reflexionar sobre qué aspectos se pueden destacar y, bueno, pues sacaron el primer día de cosecha, luego sacaron el arbequino al humo de roble, luego sacaron el arbequino Anco y luego el arbequina en Plankton, ¿no? Y esto les sirve para estar posicionados como un producto innovador, para que poco a poco se vaya creando la marca alrededor de esta empresa, que como digo es nueva y se convierta en un referente en el sector, sobre todo a nivel del segmento gourmet, ¿no? Y a lo mejor al final pues no venderán mucho arbequina Unco o arbequina un Plankton, pero a lo mejor su producto tradicional, sea el primer día de cosecha o sea cualquier otro, pues se venderá mejor gracias a toda la rango de productos, oferta de productos que ellos tienen, que van desarrollando año a año. Y bueno, y aquí me permito de alguna manera adelantarme a lo mejor algún comentario que va a hacer Gonzalo Pierrat, al que aprovecho para saludar y darle las gracias por toda la ayuda que tanto él como 5J pues siempre han prestado a iniciativas que he llevado a cabo. Y yo cuando hablaba con ellos hace tiempo, ¿no? De cómo han hecho esa conversión de tener una pata de jamón, como se ve en la pequeña diapositiva de arriba, y pasarla y convertirse en estar presente en la ceremonia de la entrega de las Oscars o en estas tiendas fantásticas que tienen, no solo en el Corte Inglés, sino en un montón de tiendas a nivel o de grandes almacenes a nivel mundial, pues la clave que ellos me decían era que hay que creérselo, que muchas veces es lo que nos falta, ¿no? Alguien me dijo una vez y me gustó también, ¿no? Como anécdota, que cuando un francés, esto parece lo de los chistes, ¿no? Un francés y un español van a negociar, ¿no? Pues lógicamente el que te compra enseguida te va a querer bajar el precio, ¿no? Pues el francés se resiste a bajarlo y el español enseguida está dando un 3x2 o algún tipo de oferta o de ventaja o de beneficio, ¿no? Bueno, yo creo que Gonzalo nos contará después mucho mejor que yo cuál es la experiencia de 5J en este ámbito, y también en Asia, donde sé que ellos pues están muy focalizados y donde les está yendo bien. Bueno, y aquí paso ya a la digitalización que hablábamos antes, ¿no? Y un poco por ponerla en su justa medida, porque ya digo, y aquí también otro ejemplo, ¿no? Pues está Amazon, está Alibaba, pues haciendo un montón de promociones y tal. Yo sé el caso de una empresa relativamente relevante española, ¿no? Pues que Amazon le ofreció para el Black Friday una propuesta de promoción, ¿no? Que creo que era una inversión de unos 15 o 18.000 euros, ¿no? Bueno, pues aceptaron, pues un poco para ver qué era lo que podía ocurrir y tal, y probar un poco ese segmento. Pues las ventas al final fueron menos de 2.000 euros, ¿no? Pues de una inversión de 18.000, si sacas unas ventas de 2.000, pues todos vemos un poco cuál es el ratio de rentabilidad inmediata. Luego pues habrá una rentabilidad más a medio y largo plazo, ¿no? Pero todo para decir que al final, como bien se ve aquí, pues el comercio online a día de hoy, estos son datos de 2019, es el que es, ¿no? Y en España pues no llega al 2%, esto además no es solo alimentación, en alimentación incluso es inferior, y en Asia, pues en China a nivel general es el 6,2 y en Corea el 19, que es el país que está más desarrollado, el 19,7. ¿Que va a crecer? Por supuesto que sí, pero que por favor no nos digan que el comercio online va a acabar con el retail, porque esto no es así. Y ejemplos, estos son malls o centros comerciales presentes en Shanghai y, como todos sabemos, en China, que se han desarrollado en los últimos años de manera muy rápida, ¿no? Entonces, si allí están creciendo las inversiones en retail, pues la desaparición del retail, que algunos con intereses en el sector del comercio electrónico
nos quieren augurar, pues yo sinceramente no me la creo. Y ya para terminar, las últimas ideas sobre los últimos retos que veo yo, uno clarísimo es lo que a mí me gusta llamar salir del binomio importador-contenedor. ¿Qué significa esto? Pues el 90% de las empresas exportadoras, su objetivo es encontrar un importador y mandarle un contenedor, ¿no? Bueno, uno no, mandarle muchos contenedores, ¿no? Hombre, pues yo creo que esto puede funcionar al principio, pero a medio y largo plazo pues hay que tratar de estar presente en los mercados, ¿no? Y aquí el ejemplo de una empresa que es el Grupo Acesur, también mediano, donde bueno, ellos ya tienen prácticamente una decena de oficinas y almacenes en mercados estratégicos desarrolladas, todo se ha dicho, en los últimos 10 años. O sea, hace 10 años yo recuerdo perfectamente el caso en Estados Unidos, donde a mí me lo comentaron y lo he visto, ¿no? De estar llevando el mercado norteamericano desde Sevilla a llevarlo desde Estados Unidos. Y eso implicó clarísimamente un incremento de las ventas en ese mercado de manera prácticamente inmediata. Lógicamente hace falta una inversión, pero quizás, y luego veremos el tema, en las empresas medianas y pequeñas, pues esa inversión que una empresa solo no puede hacer, pues quizás sí se puede hacer entre varias, ¿por qué no? Y aquí entro ya en el tema de la falta de mentalidad colaborativa, ¿no? Y como me gusta poner siempre, pues aquí saco unas declaraciones de Ferran Adrià, que tiene más credibilidad que yo, donde dice que en España cada uno hacemos nuestra pequeña guerrita, y eso es una realidad. O sea, yo creo que una de las deficiencias en nuestra estrategia comercial es que no colaboramos, y eso es una falta y no es un tema de muchas veces pues dicen, no, es que cada autonomía va por su cuenta y tal. Yo creo que no es eso. O sea, el problema es que muchas veces está en nuestro ADN y a las empresas les cuesta mucho colaborar entre ellas, ¿no? Y esto es una diferencia importante con respecto a nuestros competidores franceses e italianos, que yo he visto en primera persona. O sea, los franceses no tienen ningún problema en establecer estrategias de colaboración entre ellos o con otros países, que a nosotros nos cuesta mucho más. Somos mucho más de nosotros por nuestra cuenta y nuestra competencia es nuestro vecino, ¿no? Lo cual yo creo que es un defecto que afortunadamente vamos superando, y cada vez es menor aún hoy, es menor hoy que de lo que era hace 10 años, pero que todavía está presente. Y aquí, pues, un poco buscando experiencias y que a lo mejor serían trasladables al caso de Navarra, ¿no? Pues sí que me gustaría citar este ejemplo que desarrollamos nosotros en FIAP, donde un grupo de empresas pues se unieron para crear esta marca común que se llama Excellence of Spain, ¿no? Donde bueno, pues, están todas posicionadas en un segmento, por lo menos a nivel internacional, mediano y alto. ¿Y qué hacen? ¿Qué se hace en esto? Aunque luego lo podamos comentar más en detalle, ¿no? Pues sobre todo compartir información y también compartir actividades, incluso agentes o plataformas de distribución en países en destino, ¿no? Lo dejo un poco para el debate posterior. Y nada más, muchas gracias. Espero haber estado en tiempos. Bueno, me he pasado unos minutos, pero creo que más o menos en tiempos. Y lo dicho, yo encantado de responder a cualquier pregunta, y si no, pues luego tendremos tiempo de debatir largo y tendido en la siguiente parte. Muchas gracias.